Conversaremos con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Importante dentro de la evaluación que estamos haciendo acá en la entrevista del noticiero de Televen de cada sector de la producción venezolana. Y bien vale la pena y bienvenido, Armando. Gracias por compartir Carlos. nuevamente con nosotros. Evaluar un poco cómo está la situación. Hay ciertos atisbos, ¿no? Ciertas cosas que algunos piensan que puede ser el comienzo a lo mejor en forma gradual de una recuperación del sector ganadero, del sector agrícola en general. Se han abierto algunas compuertas, pero no se estarían generando demasiadas expectativas, o en verdad hay el propósito, sienten ustedes que las cosas van a mejorar. Bueno, Carlos, yo creo que lo primero, de alguna forma, es entender que Venezuela tiene un potencial enorme y que si no nos ponemos de acuerdo, por supuesto, ese potencial está a un lado. Hemos evaluado durante 7 largos meses con algunos personeros del Estado en la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, los problemas que tiene el campo venezolano que podemos solucionar. Hay cosas que no se pueden solucionar en el momento porque no hay la capacidad ni las posibilidades de poderlas hacer el país, ni tiene la capacidad el país de poderlas enrumbar, pero hay cosas que se pueden hacer. Sin embargo, bueno, creemos que va muy lento, creemos que no tenemos una respuesta contundente, pero vamos a seguir en la mesa porque tenemos una responsabilidad con Venezuela que es producir alimentos y el Estado venezolano solo no lo puede realizar, ni nosotros tampoco, sin los que manejan el país, tampoco lo podemos hacer. Lo que sí es evidente es la necesidad que tiene el país en cuanto a la alimentación. No hay posibilidades en este momento de poder comprar alimentos en otro país, en otra latitud, para poderlo traer a Venezuela. Es el doble del costo de lo que tendría que pagar un ciudadano consumidor venezolano, y sabemos la capacidad mermada que tiene el bolsillo de cada uno de los venezolanos. No, eso es importante, la caída del poder adquisitivo es fundamental en ese sentido. Ahora fíjate, Armando, el sector ganadero, su aporte, digamos, en carne, leche, ¿cómo está la situación? ¿Ha habido altibajos o se mantiene ahora una tendencia que puede comenzar a recuperarse? Bueno, por varias razones, el rebaño ha tenido un repunte, no muy importante, pero sí por lo menos da alguna evidencia de que podemos quizás salir de donde estamos, ¿no? Nosotros teníamos alrededor de 9 millones, evidentemente por la matanza y por las exportaciones que han salido del país, nosotros creemos que nuestro aporte está alrededor de 10.800.000 animales. ¿Eso daría cuánto para el porcentaje del abastecimiento nacional, para el porcentaje de consumo? No hay capacidad, si hay poder adquisitivo en este momento de alimentar a todos, es más o menos el 40% de la necesidad que existe en el país. O sea, ¿lo puede producir Venezuela o lo produce de hecho? Totalmente podemos producir, en este momento no lo producimos, pero totalmente lo podemos producir. Nosotros llegamos a producir el 98, 99%, solamente se exportaban algunos cortes especializados de algunas cadenas de supermercados. O de restaurantes, y nosotros pudimos llegar al 98 y al 70% de la necesidad láctea, solamente con 1/3 de las hectáreas que tiene el país ávidas para producir alimentos. O sea, queda demostrado que no debió de haberse cometido el error de expropiación ni de invasión, porque tenemos tierra no solamente para venezolanos, sino para extranjeros. Ahora, el tema es la confianza, y la confianza, por supuesto, se genera en que haya seguridad jurídica, sobre todo. Esa tiene que darla al Estado. Y cuando ustedes han conversado con el Estado dentro de este proceso, digamos, de apertura, de alguna forma, este proceso de iniciar de nuevo diálogos con el gobierno, ¿qué dice el Estado frente a esto? Bueno, el Estado... Ese tema de las tierras invadidas, el tema también de la inseguridad que se suma en este sentido, ¿no? En las conversaciones que hemos tenido, por supuesto, el Estado está reconociendo de alguna forma que se fue la mano y que de alguna forma se cometieron algunos abusos. Se metieron la pata, pues, todo ese tema de las invasiones, las expropiaciones. Y que de alguna manera, pues, eso desmontó aquellos anaqueles de supermercados que tenían el 80% de los productos hechos en Venezuela, ahora un 80% de los productos importados, ¿no? O sea, cambió totalmente la variación. Las leyes tienen que ser unas leyes modernas, hay que revisarlas, tiene que ser productores con gobierno nacional, que podamos nosotros hacer esas leyes que puedan dar un impulso. Lamentablemente en Venezuela pues hemos tenido un problema político, social y económico. Nosotros nos debemos al tema de producción que tiene que ver con la economía y que lamentablemente podemos nosotros
trabajar en eso, pero conjuntamente si nos dan las directrices o por lo menos nos dan el apoyo desde el Estado para poderlo hacer. Hay mucha necesidad en el campo venezolano, en esa Venezuela rural, no es lo mismo que se vive en la capital. Nosotros tenemos muchísimas necesidades que para poder vivir una vida digna, reclamamos una vida digna también en los sectores rurales en donde se produce la comida y por supuesto, sobre todo los servicios de energía y los servicios, por supuesto, de combustible. Hay un factor también que es muy importante allí, Armando, que es la línea crediticia, que está prácticamente paralizada, y con este tema del encaje legal y las restricciones que tiene la banca, el sector agrícola venezolano pues no tiene casi acceso al crédito, que es muy importante en ese caso. Bueno, la evaluación que tenemos es que hay posibilidades de que nosotros hemos visitado alrededor de 16 embajadas en los últimos meses. De un financiamiento internacional probable, por eso sería lo menos fabuloso. hay posibilidades de inversión, pero pasa por el tema de la confianza. Claro. O sea, hay países que ven el potencial que tiene Venezuela, quieren invertir, pero no se atreven a meter dinero porque no confían en lo que está prácticamente en el estamento legal. Y eso lo sabe el gobierno. Por supuesto, nosotros lo hemos puesto en la mesa y yo creo que lo han aceptado, han visto que de alguna forma tienen que darse pasos hacia eso. Lo que pasa es que, bueno, es muy lento y muy pesado y que de alguna forma debe de aligerarse porque Venezuela necesita despertar ya y nosotros estamos en primera línea para empezar a dar los primeros pasos para que se reactive la economía. El tema también es el compromiso del Estado como tal, ¿no? Si comienza a entender las cosas y comienza a dar algún aliento y algún estímulo al sector privado, incluso al internacional, es cuestión de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Bueno, esperamos y pensemos que es una política del país, para que de alguna forma podamos proyectar los próximos 40 o 50 años de Venezuela. Yo creo que debemos de empezar a pensar como piensan los países del primer mundo, en donde esté quien esté en el gobierno nacional, básicamente no se puede salir de la línea que se fue marcada por todos los venezolanos. Ahora, ¿en cuánto tiempo tú estimas o estima el sector que tú representas de seguir esta línea, ¿no?, de apertura, que se pueda recuperar en forma gradual la producción venezolana y poder asumir la responsabilidad que tenía en el mercado anteriormente? Si mañana el presidente Maduro se pone al frente de la producción del campo, se pone al frente totalmente de lo que tiene que hacerse para poder reactivar la economía, nosotros creemos que en 4 o en 5 años nosotros podemos llegar a niveles óptimos para la alimentación del país, para poder seguir exportando tanto carne como leche en nuestro abastecer de lo que nosotros producimos. Y no solamente eso, podemos desarrollar otras zonas y creando confianza, no tengo ninguna duda que van a venir capitales para Venezuela. Venezuela básicamente sería un buen objetivo para poder venir a invertir en caso de que prácticamente aquí nada está completo y todo está fallo y hay que construirlo. Claro, vamos a hacer una pausa, Armando. Conversamos con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Bueno, mantenemos nuestra conversación con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Te preguntaba antes, en el espacio anterior, el tema de la inseguridad, ¿cómo está? El tema del contrabando, el tema de la extracción oculta de ganado venezolano y otros productos hacia otros países, fundamentalmente hacia Colombia. Bueno, Venezuela, por supuesto que tiene una frontera muy permeable, que a pesar de que, bueno, luce cerrada, pues está totalmente abierta. Siempre han sido contrabandos dependiendo la balanza, hacia Colombia o hacia Venezuela. Anteriormente era el contrabando de combustible hacia Colombia, hoy es de Colombia hacia Venezuela, y bueno, y eso es natural totalmente entre estos dos países porque no se ha sostenido una política económica gradual, seria, que pueda de alguna manera hacer que los ciudadanos de la zona vean que esa no es la vía y que de alguna forma pueden vivir dignamente de otros negocios que puedan hacer, como es una economía normal de cualquier país. Los contrabandos, por supuesto, siguen allí. No hay ninguna duda de que inclusive hay contrabando que podemos nosotros decir hasta de mismo ganado, en vista de que muchas personas ven muy barato, muy económico el precio del ganado en Venezuela y que es atractivo podérselo llevar para Colombia, y nosotros creemos que es una actividad que es totalmente ilegal, a lo cual nosotros no apoyamos. Nosotros creemos en lo que es la exportación, en donde es algo legalizado, pero la participación dentro de la negociación de la exportación es darle un buen precio también dentro del parámetro de los precios de exportación a los productores que de verdad son los que ponen ese esfuerzo, ese trabajo de
poner un novillo para ser comercializado en otros países, un novillo de calidad, una carne de calidad y una leche de calidad. Ahora, el karma, ¿no? Que también te preguntaba, ese karma histórico que tienen los productores del campo, el de la inseguridad. Sí. Eso continúa, Armando, sin duda alguna. Sí, no hay duda que, por supuesto, la inseguridad es un factor detonante. Nosotros no solamente es la seguridad jurídica, es la seguridad personal. Hemos tenido productores agropecuarios que han sido asesinados en estos últimos meses, en donde, bueno, su único pecado es trabajar de día y de noche para que puedan consumir los productos, algunos, los consumidores lo más cercano a su mesa. Lamentablemente, no hay una estructura que pueda afianzar al hombre como tal, al trabajador, a nuestros enseres, como una política de protección a la actividad que nosotros hacemos, y que todos los delitos que se hacen en el campo son sometidos por la ley normal, por la ley común, y que debe ser una ley especial porque atenta contra la seguridad alimentaria, que de alguna forma resguarde el rebaño, que de alguna forma resguarde el ciudadano que trabaja en el campo como un bien que de alguna forma es un activo, que es un elemento que es básicamente una herramienta para construir los alimentos que se necesitan en el país. Tú mencionabas el tema anteriormente también, Armando, de las importaciones. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque si bien se hace un esfuerzo, a lo mejor incluso pudieran venir, si hay seguridad jurídica, inversiones internacionales, pero si sigue una competencia desleal con importaciones, bueno, el buen propósito se va a perder en el camino, ¿no? Sí, hay que poner mucho cuidado. Venezuela es un país que ahí hay un gran negocio, sin duda alguna, y hay quienes se benefician de una manera notable y significativa de ese negocio de las importaciones también. Siempre en la cultura ha sido así en los países. El tema es que todos los sectores venezolanos están en desventaja para poder competir con productores de otros países. Te pongo el ejemplo. Hay países que tienen superávit tanto en leche, y que el Estado sigue tratando de mantener el precio para que los productores puedan mantenerse en su actividad, y ellos ese superávit, por supuesto, lo colocan y les libran aranceles para que ellos puedan exportar y que otros países los puedan recibir, y por supuesto ellos poder mantener el equilibrio. En Venezuela tú revisas un anaquel de un supermercado y puedes revisar leches de otros países, sí, y algunas de ellas ni siquiera son leche. A mí me preguntan, en el día de ayer me preguntaron que cuál era la leche que traían los componentes importados, estos sociales que el gobierno da, que les parecía que eran de muy mala calidad. Cuando tú revisas allí sabes que es un componente del suero y que no es leche, y que de alguna forma la fórmula que estamos acostumbrados nosotros a consumir de leche no es la misma fórmula que tiene ese kilo de leche. Eso sería una estafa de alguna manera, ¿no? Porque sí, el gobierno debería asesorarse con un grupo de nutricionistas que le explicara y le dijera que eso no es leche de verdad. Exactamente, vemos con buenos ojos que hoy hemos visto la intención de meter kilos de leche en polvo hechos en Venezuela, eso es y que creemos que esa es la vía que nosotros debemos de apuntalar al productor agropecuario del país, y que de alguna manera hay que tratar de mantener un precio consono para que las estructuras de costos de las unidades de producción puedan ser reactivadas y que de alguna forma no sigamos sobreviviendo ni subsistiendo, sino que sigamos evaluando la forma de producir más alimentos. ¿Cómo desmontar aquella imagen que se ha creado de oportunidades de que la carne nacional no es tan buena como la que viene de fuera? ¿Cómo es el tema de los cortes allí en ese sentido? O sea, que eso se ha creado una matriz en ocasiones, ¿no? Totalmente falso. Queda demostrado que con las exportaciones cada día llegan más personas a tratar de buscar la carne venezolana. Lamentablemente, pues no hay carne tampoco para exportar, claro, la cantidad de exportadores como había antes, ¿no? Sí, y que de alguna manera pues nosotros estamos viendo, pero es la carne de Venezuela, es una carne de calidad, una carne que compite. Nosotros todavía a este momento invitamos ¿Se hacen investigaciones todavía? Totalmente, en la asamblea que vamos a tener el próximo mes 13, 14, del 14 al 17, que va a ser en el estado Zulia, vamos a tener una... ¿Es de Fedenaga? Sí, vamos a tener allí una exposición de lo que hay de ganadería y en genética todavía en Venezuela. Y yo creo que eso es una importante señal que nosotros estamos dando al país. Nosotros no hemos perdido la genética, no hemos dejado de trabajar en el campo, no hemos dejado de hacer un buen animal, a pesar de todas las vicisitudes que nosotros hemos pasado. Sí, ¿en qué lugar va a ser? Eso va a ser en el Hotel Tibisay, lo que era anterior el Hotel del Lago, en Maracaibo, estado Zulia. ¿Lo han puesto, lo han acomodado otra vez? Sí, debo decir que sorprendentemente lo han reactivado. Allí no está, es prácticamente un hotel de corte privado, no es un hotel ya del Estado venezolano como tal. Creo que es una alianza que tuvieron ahí, una asociación estratégica que llaman
últimamente. Y el tema de la leche, Armando, que también es importante, que ya lo habíamos mencionado, pero vamos a entrar en detalles. ¿Cómo están ustedes abasteciendo, digamos, al sector agroindustrial para la producción de leche y quesos, ¿no? Bueno, anteriormente el tema... Ellos se han quejado, la gente de Cavilá dice que no tienen, que tienen muchas dificultades, que tienen muchos contratiempos en este caso. Sí, por supuesto. El tema de la energía eléctrica, el tema del combustible, el tema también que ha de alguna forma trastocado las vías de penetración de las unidades de producción, ha hecho casi que inviable, imposible poder sacar los productos hacia las industrias. Y la industria anteriormente podía gozar de alrededor de un 50% de la leche que se producía en el país. Los productores agropecuarios hemos buscado soluciones y lamentablemente para poder tener leche inocua, fría, tienes que tener primero un componente de refrigeración, un tanque de refrigeración de leche, y segundo tienes que tener una planta generadora en vista de la cantidad de horas que se da la energía eléctrica en los sectores rurales. Y por supuesto vemos más fácil hacer queso para poder preservar el producto y de alguna forma poder cumplir con nuestros compromisos. Y eso es lo básico, hay que crear y generar nuevamente la fórmula para que la empresa tenga la leche que tiene que tener para poder de alguna forma procesar y llegar leche de calidad. Rapidito para concluir, dos temas y respuesta breve, Armando. ¿Cómo han hecho con el tema de pandemia, por una parte, y con esto que ha establecido el gobierno en el 7+7 para poder trabajar en el campo? Bueno, nosotros somos de los sectores priorizados, los alimentos no entienden de 7+7, las vacas no entienden de 7+7, nosotros trabajamos las 24 horas al día, nuestro plan es biológico y que tenemos nosotros que asistir. Y por supuesto el tema de la pandemia, tratar de proteger lo más que podamos a nuestros trabajadores, a nuestras familias. Hemos sufrido bajas como cualquier parte, hacemos un llamado por supuesto a una vacunación más masiva de lo que se está haciendo en los sectores rurales para que podamos nosotros proteger nuestra mano de obra, nuestros trabajadores y nuestras familias. Bueno, gracias por toda la información, Armando, muy importante en este caso. Bueno amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso tendrán ustedes el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.